Díganme entonces del parque. Nada, primeramente buenos días. Déjeme primeramente decirle a mi primo, ya en Estados Unidos, que no se ponga celoso, sino porque la información en Gaspar Hernández llegó primero. Y de allá fue que Mateo me llamó y me dijo de eso. Pero nada, lo importante es que llegara y decirle que ese proyectico hace un año que habíamos cometido de la construcción, de un aporte para la construcción del parque. Ese proyectico es de aproximadamente 3 millones de pesos. El doctor senador Rafael Vargas nos llegó y nos salió la primera cuota nos salió. No sé si van a seguir dando o no, pero de todas formas, lo que está en los seguros, y con eso es que hay que comenzar. Nosotros vamos a dar inicio ya dentro de 15 días a esa obra. También vamos a seguir reconstruyendo el club, y aquí que usted sabe todo lo que estaba abandonado, y son obras también de la comunidad. Y decirle a Jova Internacional que estoy dispuesto a trabajar con su madre aquí, con Micaela, en la cancha. Ella es testigo que le hemos estado dando apoyo, y prontamente en esta semana le vamos a dar un avance para la construcción del puente que tiene acceso a la cancha. Y con jóvenes como ellos y demás gente que salgan de aquí, a Jova Arriba lo vamos a seguir adelantando y echando para adelante, porque nosotros tenemos que dejar un legado aquí, que es que algo se puede hacer con los pocos que uno consigue. Yo felicito a los muchachos allá en Estados Unidos, que después de trabajar y partir tantas horas de trabajo, se dedican a aportar de lo que ellos ganan para el beneficio de nuestra comunidad. Yo espero verlo pronto y siempre pregunto por todos ellos. Y a usted también le doy las gracias por preocuparse por este hecho, y a Micaela también, que cuente conmigo y con mi apoyo, lo que nosotros podemos hacer. Y decirle al primo mío que se olvide que está primero que todo, que la sangre pesa más que el agua, y que Dios me lo bendiga, y espero verlo pronto. Entonces el parque va. Sí, el parque se va. ¿El parque de Jova Arriba va? Con Dios delante. Con Dios delante se va a hacer. Y también tengamos el proyecto, los escalones del cementerio, de la piragua. Cuéntenos de más proyectos, ¿no tiene así? No, ese proyecto de los escalones de la piragua hay que comenzarlo, porque cuando llueve no se puede subir los puentes. Entonces tenemos que comenzar eso. Es decir, que este distrito está embarcado en 3 obras. Le vamos a dar inicio, pero el que no comienza nunca termina. Le vamos a dar ya, el Joven Internacional le dio inicio a la cancha. Nosotros le vamos a dar inicio al parque, y también le vamos a dar inicio a los escalones del cementerio. Y ya el club ya está... Y el club está prácticamente, ya este miércoles se va a hacer el rendimiento de puente en el club, donde usted está invitado, y seguir adelante, y a la comunidad que entienda que todo lo que se hace aquí no es para nosotros, es para todos, para los niños y para el pueblo en general. Se está trabajando, ¿no? Gracias. El primo.